Bienvenidos y bienvenidas. Continuaremos con la clase. Hoy analizaremos la definición de función. El resultado es entender. Introducción. Vamos a empezar con un ejemplo de una función lineal. Y es igual a 4x más 2. Si le damos valores, vamos a construir una tabla en la que vamos a tener valores de x. Por ejemplo, si x es 1, lógicamente y va a ser igual a 6. Si x es 0, y es igual a 2. Si x es menos 2, y es igual a menos 6. Aquí la reflexión es que los valores de y dependen de los valores de x. Por tanto, y es función de x. ¿Vale? Entonces, si y es función del x, nosotros podemos decir que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. ¿Vale? Dicho esto, resumimos. Bueno, en resumen, más de lo mismo, y es función de x, y es la variable dependiente, x es la variable independiente, y aquí sabemos que la pendiente de esta función es 4. ¿Por qué? Porque es de la forma y mx más b, donde m es la pendiente. Si nosotros determinamos el intercepto en y, damos valor de x igual a 0, y vendría a ser 2. Por lo tanto, el intercepto es el punto 0,2 en y. Y si nosotros queremos trazar, pues lo que podemos hacer es subir 1, 2, 3, 4 y 1 hacia la derecha aplicando pues la pendiente, que vendría a ser 4 sobre 1. 4 sobre 1, eso quiere decir que y sube hacia la derecha y x va hacia el lado positivo. Entonces tenemos aquí el punto, el segundo punto, y podemos trazar la línea de la función, que vendría a ser aproximadamente así. Vale. Entonces, aquí nosotros podemos asegurar que y es función de x. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues haciendo la prueba de la línea vertical. Si trazamos una línea vertical, pues siempre tiene que tocar a un punto. ¿Vale? Entonces, se dice que es una función y aquí claramente los valores de y dependen de los valores de x. ¿Vale? Seguimos. Vale, en este ejercicio pues vamos a determinar, a hacer una gráfica y determinar si es una función. Entonces, procedemos a dar valores. Entonces, vamos a ver si y es función de x. Por ejemplo, si le doy el valor de 4 y reemplazo en y, 2 por 2 vendría a ser una solución y también sería menos 2, porque menos 2 por menos 2 es 4. Por ejemplo, si le doy el valor de 1, 1 en y vendría a ser 1 por 1 es 1 y menos 1 por menos 1 también es 1. Si le doy el valor de 0, pues me va a salir en 0. Si yo la grafico, voy a empezar con el punto 0, 0, 1, 2, 3, 4 y voy a tener 1, 1, pero también voy a tener menos 1, ¿vale? Y en 4 voy a tener 2 y también en menos 2 voy a tener 4. Si yo la trazo a esta gráfica, pues mira, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener una gráfica que viene así. Vale, entonces aquí vemos que hay una entrada en X y hay dos salidas en Y. Aquí hay una entrada
en X y hay 2 salidas en Y. Pues si sucede esto, entonces Y no es función de X. ¿Por qué? Porque si realizamos la prueba de la línea vertical va a chocar con 2 puntos. Y eso quiere decir que no es una función. Entonces aquí la respuesta es que Y no es función de X. ¿Vale? Para que sea Y función de X, lo que tendríamos que hacer es delimitar la función, por ejemplo, solo tomar el lado positivo de la función. Eso sería una posible solución de esto, y ahí sí se llamaría función. ¿Por qué razón? Porque al trazar la prueba de la línea vertical, solo chocaría en un punto. Entonces, eso lo explicaremos más adelante. Sin embargo, esta es una de las pruebas básicas para determinar que esto es o no es una función. Una función de un conjunto A un conjunto B es una regla que corresponde cada elemento de A exactamente a un elemento de B. Por ejemplo, si regresamos a la misma ecuación, y igual a 4x más 2. Entonces, yo voy a empezar a dar valores de A1. Por ejemplo, A1 se corresponde exactamente con un valor de B que es 6. Si yo coloco menos 2, 0, un cuarto, menos 2 me va a dar un valor de menos 6. 0 me va a dar un valor de 2. Un cuarto me va a dar el valor de 3. Y aquí, esto sí es una función porque cada valor del conjunto de A se corresponde con exactamente un elemento del conjunto de B. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y esta es la regla. Entonces, esos son los 3 componentes básicos de una función. Seguimos. Continuando con la definición de función, una función, como hemos dicho, es de un conjunto a un conjunto B, es una regla que corresponde a cada elemento de A exactamente un elemento de B. Por tanto, en lenguaje matemático, este grupo A se denomina dominio de la función. Y a este conjunto B se lo denomina rango de la función. En este caso, pues la función, la regla, sería y igual a 4x más 2. Y están los 3 elementos de una función. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Vale? Vale, continuando, vamos a decir la regla de la función. Encontrar el recíproco de cada número. Y empezaremos a hacer, por ejemplo, el recíproco de 2. Por ejemplo, el recíproco de 2 es un medio. El recíproco de menos un tercio sería menos 3. El recíproco de 2 séptimos sería, por ejemplo, 7 medios. Y como podemos ver, un elemento del conjunto de A se corresponde con un elemento del conjunto de B por medio de una regla. ¿Cuál es esa regla? La regla sería la ecuación de la función, que vendría a ser f de x es igual al recíproco, que vendría a ser 1 sobre x. Aquí recuerden que por notación es lo mismo, f de x es lo mismo que y, igual a y. Por tanto,
la función también se la puede escribir y es igual a 1 sobre x. Entonces, aquí cuando se evalúa, normalmente cuando se evalúa la función, nosotros decimos, por ejemplo, f de 2. f de 2, la evaluación de f de 2 vendría a ser 1 sobre 2. Esto también se lo puede escribir como par ordenado. Por ejemplo, 2, 1 medio. Por ejemplo, si nosotros evaluamos la función en f de, por ejemplo, menos 3 quintos, el recíproco vendría a ser menos 5 tercios. 5 tercios. Si evalúo, por ejemplo, f de pi, el recíproco vendría a ser 1 sobre pi. Si yo utilizo la nomenclatura de pares ordenados, vendría a tener menos 3 quintos, menos 5 tercios. Tendría pi, 1 entre pi. Y así. Y entonces, esta vendría a ser la ecuación de la función. Y ahora también es lo mismo que escribirla de esta forma. Otra de las formas de escribir una función es por pares. Entonces, podemos escribirla también a la función, por ejemplo, menos 2, menos 1 medio, menos 1, Esa es otra forma de escribir una función, 1, 1 medio, 2, etcétera. Cualquiera de las formas que se utilice, pues son las formas estándar de escritura de una función. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Por ejemplo, la regla es encontrar el cubo de un número. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo menos 2, ¿cuál sería el cubo? Menos 2 vendría a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 sería menos 8. Por ejemplo, menos 1 por menos 1 por menos 1 sería menos 1. Por ejemplo, de 0, el cubo de 0 es 0. El cubo de 1 es 1. El cubo de 2 es 8. Y así se cumple la regla y cada elemento del conjunto A se corresponde exactamente con un elemento del conjunto B. Entonces, esa es la primera norma para que se cumpla que es una función. Por tanto, aquí la función sería g de x es igual a x al cubo. También, como les comenté hace un momento, yo puedo decir x igual y al cubo. ¿Sí? Cuando evalúo, por ejemplo, a g de menos 2, pues yo voy a tener como respuesta menos 8. Y si lo escribo como par ordenado, voy a tener menos 2, menos 8. ¿Vale? No existe ninguna diferencia entre esta nomenclatura y esta nomenclatura, ¿vale? Por ejemplo, la regla de la función es encontrar el cuadrado de cada número. Y si nosotros colocamos, por ejemplo, el cuadrado de menos 2, el cuadrado de menos 1, 0, 1, 2, entonces aquí vamos a encontrar que el cuadrado de menos 2 es 4, el cuadrado de menos 1 es 1, el cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4. Por tanto, quedaría así. El cuadrado de 1 es 1 y el cuadrado de 2 es 4. ¿Vale? Entonces, cada elemento de A se corresponde con un elemento de B. ¿Cuál es la regla? Aquí, h de x vendría a ser igual a x cuadrado, que es lo mismo que decir y es igual a x cuadrado. ¿Vale? Entonces, si nosotros graficamos esta curva para que se vea, tenemos la curva x, y, y si nosotros empezamos a graficar, lo que nos damos cuenta de que 0 es 0,
0 es 0. Y si tenemos menos 1 y tenemos 1, cuando es menos 1, pues el cuadrado va a ser 1. Cuando 2, 3, 4. Cuando es 2, cuando es menos 2, el cuadrado va a ser 4, 1. Entonces, cuando es 1, vamos a tener un punto acá y vamos a tener un punto acá. Cuando es 2, vamos a tener un punto acá. Y cuando es menos 2, vamos a tener un punto acá. Por tanto, si nosotros trazamos la línea, pues vamos a ver que lógicamente es una línea, una ecuación cuadrática de esta forma, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí aplicamos la regla de la línea vertical, pues nos damos cuenta que siempre se corresponde, cada elemento de X se corresponde con cada elemento de X se corresponde con un elemento, con un elemento de salida. Por tanto, sí es una función. No sucede lo contrario cuando nosotros tendríamos una ecuación que genere esta figura. Si hacemos aquí la prueba de la línea vertical, pues vamos a ver que en Y vamos a tener dos puntos de salida, por tanto no es una función. Aquí vemos que en X vamos a tener dos puntos de salida, por tanto no. Aquí vemos que cada elemento de X se corresponde con una salida de Y, por tanto sí es una función. ¿Vale? Aquí la idea es de cuando nosotros tenemos una constante, por ejemplo, si tenemos los valores 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y, por ejemplo, la constante es 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos los valores de 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces, si graficamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que X, tenemos XY, vamos a dar valores de 1, 2, 3, 1, menos 2, menos 3 y 1, 2, 3, 4, 5. Pues vamos a tener una línea aquí que va a tener un valor de 5 en todos los valores de X, ¿vale? Por tanto, aquí, si nosotros aplicamos la línea, la prueba de la línea vertical, pues vemos que se corresponde siempre con un valor de X, ¿vale? Entonces, sí es una función, ¿vale? Y recuerden que esta función tiene pendiente 0, porque es la horizontal. Y aquí, la regla de la función es x igual a y cuadrado. Entonces, si yo tengo el valor de 4 en a, pues me va a dar 2 y menos 2, porque si la regla es que x es igual a y cuadrado, pues entonces cuando x es 4, pues y puede ser 2 por 2, 4, y y puede ser menos 2 por menos 2, que da el valor de 4. Entonces aquí, como pueden ver claramente, la curva que se va a obtener es una curva que se representa así, aproximadamente así. Por tanto, esto no es una función porque al realizar la prueba de línea vertical, pues vamos a ver que cuando x vale 4, pues va a tener un valor de 2 y menos 2. Por tanto, esto no es una función, ¿vale? Bueno, continuando, aquí nos planteamos dos ejercicios y si los graficamos, pues vamos a encontrar en este caso que x, y podemos graficar que cuando le damos una valoración de 0, 0 vamos a tener un medio. Entonces, si aquí es 1, vamos a tener un medio.
y por tanto vamos a tener una gráfica que es aproximadamente así, ¿vale? Por tanto, si nosotros hacemos, en este caso, si la graficamos y vamos dando valores, vamos viendo que cumple la regla de la línea vertical. Y en este caso, pues nosotros tenemos XY y vamos dando valores de 0 tal, y vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Por tanto, si nosotros hacemos la prueba de la línea, pues vamos a ver que esto no es una función, ¿vale? Porque cuando x vale, digamos, 1, cuando x vale 1, en y vamos a tener 1 y menos 1, ¿vale? Entonces, esto no es una función, esto sí es una función, ¿vale? Entonces, la primera prueba es la prueba de la línea vertical y como podemos ver aquí, podemos identificar qué función cumple con la regla. Vamos a colocar, digamos, la notación de pares y les voy a pedir que identifiquen si esta es una función. Por ejemplo, el par 1,2, 2,2, el par 3,3, el par 4,3. Es decir, ¿esto es una función sí o no? Y, por ejemplo, el par 1,2, el par 2,3, el par 3,4, y el 1,0. Prácticamente, si nosotros analizamos aquí, 1 tiene una salida de 2, no hay ningún problema. El 2 tiene una salida de 2, el 3 tiene una salida de 3, el 4 tiene un único número. Entonces, esto podemos decir que sí es una función. En este caso, 1 tiene una salida de 2 y también tiene una salida de 0. Entonces, miren, aquí 1 le corresponde 2 y al mismo 1 le corresponde el número 0. Por tanto, esta no es una función, ¿sí? Es una forma de reconocer funciones. Si nosotros, para darnos cuenta, podemos hacer lo siguiente. Tenemos el conjunto A, el conjunto B. En el conjunto A irían todas las X, 1, 2, 3 y 4. Y en el conjunto D vendrían todas las Y, 2, 3, 4 y 0. Entonces, miren lo que está pasando, que el 1 se corresponde con 2 y también se corresponde con 0. El momento en que sucede esto, prácticamente nos hemos dado cuenta que esto no es una función, ¿vale? La siguiente clase se estudiará evaluación de funciones, por ejemplo, f de x es igual a 4x más 2, f de 2, evaluando la función en 2, f de 2 vendría a ser igual a 10. La tarea es determinar si estas son funciones, ¿sí? Y graficarlas. Determinar cuáles de estas son funciones de X y graficarlas utilizando el estudio, o también la pueden hacer manualmente con gráfica informal. Muchas gracias.